Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos un miércoles más transmitiendo en vivo. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo esta serie, la cual hemos titulado Bajo la lente de Dios, bajo la lente de Dios. Déjenme, voy a empezar a compartir. Ah, voy a compartir. Voy a compartir el grupo que tenemos de WhatsApp para que empiecen a para los que siguen la serie en vivo, este, aquí puedan checarlo. Entonces, muy bien, ya lo compartí aquí. Compartir, muy bien, ahora por acá. Vamos a darle por acá. Eh, pues ya estamos aquí transmitiendo una vez más por la gracia y misericordia de Dios. Podemos estar aquí transmitiendo. Ok, muy bien. Pues, como saben, tenemos esta serie, la cual hemos titulado Bajo la lente de Dios. Y pues ya llevamos varios miércoles que estamos estudiando esta serie, que ha sido de mucha bendición a mi vida y espero que también esté siendo de bendición a tu vida si estás siguiendo esta serie en vivo. Entonces, pues hemos estado hablando sí, estado hablando en estos temas bajo la cosmovisión cristiana, ¿no? Cómo tener nosotros una cosmovisión cristiana y como decimos cada miércoles cuando hablamos de cosmovisión, pues estamos hablando de la palabra cosmos, estamos hablando del universo, del mundo, estamos hablando cosmos y visión, la forma de cómo vemos el mundo. Y decíamos que un creyente, un verdadero nacido de nuevo, alguien que vive para Cristo, pues debería de ver el mundo de la misma manera que nuestro Señor lo ve. Y para nosotros poder ver el mundo de la manera que nuestro Señor lo ve, pues necesitamos ir a la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que ir, porque ya decíamos o hemos estado viendo a través de estos estudios que para el cristiano la Biblia es como esa lente, para el creyente la Biblia es como esa lente donde nosotros podemos ver las cosas como Dios las ve. Entonces, y a través de esa lente nosotros podemos ver la vida y la conducta y cómo Dios piensa, sí, saber sobre el pensamiento de Dios. Entonces, decíamos también que nosotros no podemos tener una cosmovisión cristiana si la palabra de Dios pues no es nuestra lente, si la palabra de Dios no es tu verdad, si tu mente no ha sido redimida, si tu mente no ha sido iluminada, si tu mente no ha sido provechosa, equilibrada, si no tienes la mente de Cristo, pues no vas a tener una cosmovisión bíblica porque dice la palabra de Dios que tu mente está reprobada, ¿verdad? Y como leíamos, el Dios de este mundo pues ha cegado tu mente. Entonces, con esta serie con esta serie podemos aprender mucho y hemos con esta serie bíblica, de esta serie sobre la cosmovisión bíblica, pues vamos a ver, vamos a estar viendo las cosas bajo la lente de Dios, viendo a través de su lente y vamos a ver varios temas que todavía nos faltan. Ahorita estamos tocando los temas de la mente, ¿no? Hemos visto la mente provechosa, la mente equilibrada, hemos visto la mente de Cristo. Entonces, y todavía faltan otros estudios, pero vamos a ver cómo Dios ve bajo la lente de Dios en cuanto al servicio que le debemos dar a Dios, cómo Dios ve el tema del aborto, cómo ve Dios el tema de la familia, cómo ve Dios el tema del matrimonio, cómo ve Dios el tema del noviazgo, de la conducta juvenil, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la música. Todo esto lo vamos a ver bajo la lente de Dios, bajo la lente de Dios. Entonces, para comenzar este estudio, yo tengo una pregunta y yo sé que pues algunos de ustedes sí la van a saber y sobre todo los que saben andar en bici, pero cuando estás enseñándote a andar en bicicleta, pues una de las cosas que tú debes aprender para poder andar en bicicleta, pues es tener un buen equilibrio, ¿no? Y más cuando estoy hablando de una bicicleta de dos ruedas, o sea, tú debes de tener un buen equilibrio, porque si tú no tienes un buen equilibrio, pues te vas a ir para un lado, para el otro, o se te va a mover mucho la bicicleta y te vas a caer. Yo recuerdo que yo aprendí a andar en bicicleta,
no sé, creo que a los 6, 7 años, no recuerdo muy bien, y en bicicleta de dos ruedas, y pues yo no tenía bicicleta, entonces iba a casa de unos primos y mi prima me prestaba su bicicleta, era una bicicleta rosita, y ahí me subía en su bicicleta y ella me enseñaba a andar en bici, pero me caí muchísimas veces me caí, me llegué a golpear, una vez me estampé así, y venía un carro y así casi, pum, de frente lo agarré, y bien raspado, bien cortado, porque me andaba enseñando a andar en bicicleta. Entonces, pero una vez que pude equilibrar las cosas, pues ya no me caía o ya no me iba para un lado o para el otro, realmente agarraba la dirección hacia donde debería de ir. ¿A qué voy con todo esto? Que el tema que vamos a ver el día de hoy lo hemos titulado la mente equilibrada. La mente equilibrada. Decíamos que un verdadero creyente, un verdadero nacido nuevo, pues ve las cosas a través de la lente de Dios, y decíamos que un creyente tiene una mente equilibrada, una mente provechosa, la mente de Cristo, y pues es lo que vamos a ver el día de hoy, la mente equilibrada, ¿ok? Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1, 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Otra vez, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, vamos a iniciar. Los cristianos han alcanzado, estoy hablando de cristianos, los cristianos han alcanzado en ocasiones dos extremos erróneos. Vamos a llamarlo así, dos extremos erróneos al tratar con la revelación divina y la razón humana. En un extremo del aspecto está el intelectualismo, ¿verdad? Esto concluye básicamente que si un asunto no se trata con la Biblia, no es digna de estudio. O sea, si esto no se habla con la Biblia, pues no es digna de estudio o de un pensamiento serio, porque vaya, la Biblia no lo menciona. Entonces no necesitamos ir a ver aquello porque la Biblia no lo menciona. Entonces este es un extremo. O sea, el hecho de que la Biblia no lo mencione no quiere decir que no podamos tener un estudio serio o que podamos tratar un asunto. Este planteamiento pues realmente no es bíblico de aprender y pensar pensar de esta manera, pues prácticamente trae un retraimiento cultural y tanto intelectual. ¿A qué voy? El hecho de que la Biblia no mencione nuestra historia de México, eso no quiere decir que por eso yo no debo de estudiar la historia de México, porque, es que como la Biblia no lo menciona, pues yo no debo estudiarlo. No, esto es un pensamiento errado. Esto no debe de ser así. Aunque parece chistoso, hay muchas personas que así se conducen. O sea, si no son temas bíblicos nada más, yo no tengo por qué enfocarme ni perder mi tiempo en ello. Esto no es tener una mente equilibrada. El otro extremo puede ser el opuesto, ¿no? El hiperintelectualismo, que acepta la revelación natural en un nivel más alto de valor, credibilidad, que la revelación especial de Dios en las Escrituras. Cuando ambos están en conflicto, la revelación natural es la fuente preferida de la verdad, y este acercamiento no bíblico resulta un retraimiento bíblico. Entonces esto ya es irse ahora hasta el otro extremo, ¿verdad? Hasta el otro extremo. Como ese extremo, para mí hay un extremo de hiperintelectualismo cuando a fuerzas quieres que toda la ciencia encaje en la palabra de Dios. Así no, es que todo tiene que encajar en la palabra de Dios. Recordemos que Dios es un Dios de milagros y hay muchas cosas que van más allá de la ciencia. Entonces para todo queremos darle una explicación. A ver, las plagas, ¿por qué se hicieron las plagas? Porque científicamente pasó esto, pasó lo otro, bla, 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 y a todo le quieres dar un acomodo. Entonces te vas más hacia el otro extremo. Entonces, donde la Biblia habla sobre una disciplina, su verdad es superior. Entonces necesitamos tener una mente equilibrada, ni muy acá ni muy allá, tener un equilibrio. Donde la Biblia no habla, pues la Biblia no habla. No intentemos que en muchos pasajes la Biblia hable, o que hable de temas
O que a veces nada más agarremos un versículo para poder justificar ciertas cosas. Entonces, Dios nos ha dado todo el mundo, Dios nos ha dado su creación para que nosotros lo exploremos en busca de un conocimiento, pero con la advertencia de que las capacidades del hombre para sacar conclusiones de la naturaleza, pues no son infalibles como la palabra de Dios. Entonces, tengamos cuidado, tengamos una mente equilibrada en estas cosas. O sea, el hecho de que si no viene en la Biblia yo no le presto atención, pero la otra es querer buscar todo para encajarlo en la Biblia. Tengamos mucho cuidado con ello. Recuerden que Jesús, una vez se le acercaron unas personas y le dijeron: ¿qué dices? ¿Debemos pagar tributo al César? ¿Debemos pagarle tributo al César? Entonces, esto no podemos compararlo con el diezmo, porque eso era una ley que había para los judíos. Ese era otro tema totalmente distinto al tributo del César. Y Jesús, cuando le preguntan esto a Jesús, que si debemos de pagar tributo al César, ¿ves cómo Jesús no se fue ni a las Escrituras? ¿Cómo Jesús no dijo, ¿qué dice la Biblia? Jesús no dijo, ¿qué dice la ley? Porque esto no venía ni en la Biblia ni en la ley de pagarle tributo al César. Jesús dice, ¿de quién es la cara que está en la moneda? Dice, no, pues del César. Ah, pues darle a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, Jesús, ¿ves cómo tuvo un equilibrio en esto? O sea, no quiso tampoco meter más allá, ni tampoco le restó importancia a esto. Algunas personas también pueden justificar y decir, ¿dónde dice en la Biblia que no debo fumar? ¿Dónde dice en la Biblia que no debo tomar? ¿Verdad? Entonces, si a veces queremos encontrar ese tipo de cosas en la palabra de Dios, así específicamente, pero no las vamos a encontrar. Muchas veces muchas palabras de esas a veces no van a venir en las Escrituras, pero el hecho de que la Biblia no prohíba algo no quiere decir también que lo permita en ese contexto, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado de tener de no irnos hacia un lado y hacia el otro, pero y tener una mente equilibrada. En una congregación que yo estaba, donde yo inicié mi caminar con el Señor, yo recuerdo que el pastor ahí de la congregación, pues era muy claro, ¿no? Y él decía que si alguno de los jóvenes quería tener una relación de noviazgo, que él aconsejaba y ponía no un tiempo de que duraran de novios más de 2 años. Él decía, si vas a tener un novio o una novia, yo no me permito que el noviazgo vaya más de 2 años. Entonces, ¿por qué? Porque antes de 2 años te tendrías que casar. Y esto decía, si realmente quieres conocer a ella y si quieres tener una amistad, pues hazte la amiga para que sea tu novia, ¿no? O tu novio, la persona. Y esto muchos jóvenes pues nos ponía como un freno, o pensábamos antes de iniciar una relación a lo mejor tan fácil, tan jóvenes, esto nos ponía un freno, porque tú decías, tengo 16, tengo 17 años, si yo comienzo, pues yo no me quiero casar a los 19, yo no me quiero casar a los 18, yo no me quiero casar a los 20, a los 21, entonces esto nos ayudaba en cierta forma a poner un freno, aunque también había algunos jóvenes que decían, pues yo no hago caso, y terminaban sin hacer caso y duraban una relación de novios pues mucho más. Pero ya cuando entras al noviazgo y a lo mejor también uno mismo se llegó a cuestionar esto y a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué nos pone el pastor 2 años y la Biblia no dice cuánto debe ser el tiempo de un noviazgo? Y si la Biblia no lo dice, ¿por qué él pone leyes en cuanto a la Biblia? No, simplemente lo que el pastor estaba haciendo era ponernos como una protección a nosotros como jóvenes. Y una vez que uno ya entraba al noviazgo, se daba cuenta al vivir y al experimentar y al tener todas estas tentaciones, si realmente querías hacer las cosas como Dios manda, al vivir todas estas tentaciones decías, ahora entiendo por qué el pastor ponía 2 años, para poder evitarnos todas estas tentaciones, para poder pasar por todo esto, bla, 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 bla. Entonces, esto fue muy bueno y yo creo que tenía mucha sabiduría. Ahora tú a mí si me preguntas como pastor, yo te diría, yo no recomendaría un noviazgo de más allá de 1 año.
por todas estas cuestiones y más, como ya está el mundo hoy en día y como está todo esto, yo no recomendaría un noviazgo de más de un año, pero bueno, al fin y al cabo son recomendaciones, ¿no? Y es por una protección. Entonces, con esta cosmovisión bíblica y comprendiendo un poco de estos ejemplos que te acabo de dar, quiero entrar a unos puntos que debemos equilibrar dentro de la iglesia de Cristo. A unos puntos que yo quiero que equilibremos dentro de la iglesia de Cristo. El primer punto es convertirse en un erudito e intentar cambiar la forma de pensar de su generación es secundario a convertirse en cristiano y cambiar la forma de pensar personal respecto a Cristo. Otra vez, voy a repetir el punto. Convertirse en un erudito e intentar cambiar la forma de pensar de su generación es secundario a convertirse en cristiano y cambiar la forma de pensar personal respecto a Cristo. Muchos están pensando en estudiar, en ser mejores, en estudiar quizás un doctorado, quizás en ser maestros en teología y esto y lo otro para poder cambiar, llegar a las masas, llegar a las generaciones. Pero muchos a lo mejor no son ni creyentes, no hay un cambio en su vida. No hay un cambio en su vida, ni tampoco ha habido un cambio en su mente. Entonces, esto termina siendo secundario. Lo principal es que nosotros reflejemos una vida piadosa y reflejemos que realmente somos creyentes. Fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Queridos hermanos, hoy tenemos tanto el alcance del internet, que podemos rápidamente ahí, fíjate cómo ha avanzado el tiempo. Yo te estoy hablando de hace 20 años, tengo 38 años, y hace 20 años cuando decidimos mi hermano Juan y yo irnos a estudiar a un instituto bíblico, no había institutos bíblicos en Colima, no conocíamos institutos bíblicos en Colima. Entonces no existía algo así como que pues toma un instituto bíblico en línea o haz esto o haz lo otro. Entonces es por ello que nos tuvimos que ir a estudiar hasta Guadalajara, que era lo más corto y lo más barato porque no lo cobraban, era gratuito. Entonces el intentar, hoy en día el internet lo tenemos todo al alcance. Entonces para poder escuchar otros pastores, para poder escuchar otros maestros de la Biblia, pues tenías que pasarte, todavía a mí me tocó el cassette o el CD. Entonces mira, tengo una predicación de fulanito, no, pues mira, tengo una predicación de sutanito, y es la forma en que podías escuchar quizás otros sermones. Entonces hoy en día pues nada más vamos al internet, vamos al YouTube, ponemos el nombre de un predicador y ahí lo tenemos todo, y no solo una predicación, tenemos cientos de predicaciones. Pues mira, inclusive pues ahorita estamos dando un estudio en línea, ¿no? Y este tema en línea, y pues tú lo puedes tener rápido y ahí. Entonces, pero para ahora el internet, el alcance del internet, pues nos podemos aprender de otros pastores, de otros maestros, podemos tener muchos comentarios, muchas versiones de Biblias, estudios, todo esto es de mucha bendición. Pero de nada te sirve todo este material si tú no eres creyente. De nada te sirve. De nada te sirve que tú tengas comentarios, Biblias, maestros, que escuches a Sugel, que escuches a MacArthur, que escuches a Chuy Olivares, que escuches a estos maestros de la Biblia, si tú no eres creyente. Si tú no has cambiado tu forma de pensar respecto a Cristo. De nada sirve que tú te vayas a estudiar un instituto bíblico, que te aprendas los capítulos, que te aprendas los versículos, que seas muy bueno y que te pregunten un versículo y los tengas en la punta de la lengua porque todo lo sabes, cuando no son puestos en práctica. Cuando no son puestos en práctica. Es muy bueno que semana con semana memorices versículos o quizás todos los días. Es muy bueno, pero ¿qué si eso no es puesto en práctica?
Entonces, hoy está todos estos movimientos y todas estas cosas y hoy las podemos entender. Repito, hace 20 años no era así, pero imagínate, estoy hablando de hace 20 años, imagínate los que tienen hace 50, 60 años que conocen del Señor. Pero todos estos movimientos hoy que de calvinismo, arminianos, cesacionistas, continuistas, todas estas cosas, hermanos, pues hace tiempo no se escuchaban tanto como el día de hoy, pues te quedabas con solamente en la congregación donde habías llegado, lo que se te había enseñado y cómo era, y con eso te quedabas. Y tristemente todavía así hay muchos creyentes que se quedan nada más con lo que está ahí. Pero entonces, esto es muy bueno, y es muy bueno que te vayas a unas de estas posturas, es muy bueno que comulgues con ciertas posturas, porque al fin y al cabo a estas posturas terminan siendo bíblicas, porque están apegadas a la palabra de Dios y son formas de cómo estas personas interpretaron estos pasajes de la Biblia. Pero de nada sirve que tú y yo estudiemos todo esto si realmente no eres creyente, si realmente no hay un cambio, un cambio en tu mente, un cambio de pensar en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es más triste si solamente tú adaptas una de estas posturas y solamente te encargas de debatir con una de estas posturas, de demostrar que tú sabes más y demostrarle a todo el mundo que todos están mal, que tú eres el único que tiene la verdad, y te la pasas publicando en Facebook y estás buscando debates y estás buscando cualquier cosa para poder empezar a hacer esto. De nada sirve eso. Eso no es tener una mente equilibrada. Eso no es tener una mente equilibrada. Eso no es tener una mente transformada por Cristo. Entonces, hermanos, el otro punto, te digo, este es un punto de querer estudiar, querer saber, querer más. Qué bueno, pero si no lo pones en práctica, pues de nada sirve. Este es un extremo. El otro extremo, el otro punto es decir, ¿para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué estudiar la Biblia si yo me quedo nada más con lo que el pastor me dice cada domingo, con lo que yo nada más así leo, mis versículos todos los días? ¿Para qué profundizar en un estudio? ¿Para qué comprarme un diccionario en cuanto a el idioma original, si griego o hebreo? Algunos dicen, ¿para qué irte a estudiar un instituto bíblico? No se necesitan. ¿Para qué estudiar sobre la homilética? ¿Para qué estudiar sobre la hermenéutica? ¿Para qué estudiar la Biblia sistemáticamente? Yo soy de las personas que mejor antes de leer la Biblia le digo, Señor, muéstrame lo que me has de enseñar, y eso es más que suficiente. No, claro que no. Ese es el otro extremo. Puedes ver uno cómo es buscar y cómo el otro extremo es no nada de esto. Tenemos que llegar a una mente equilibrada. Pensar en estos dos extremos no es un pensamiento bíblico. No es un pensamiento bíblico. Pensar también así de que no necesitamos estudiar, no necesitamos profundizar en las Escrituras. Esto nos habla de hombres pues que realmente no están preparados o no se quieren preparar, no quieren ser estudiados y piensan que nada más con la revelación divina. Y podemos encontrar en la palabra de Dios tanto hombres estudiados como hombres no estudiados, y llegaron a tener una mente equilibrada. Pablo para nada agarró todo su pensamiento y siempre lo exaltaba para que todos vieran lo que él pensaba. Para nada, él tenía una mente equilibrada. Y el propósito principal de Pablo como un hombre estudiado, y el propósito principal de Pedro, alguien que no era estudiado, fue llegar a esta mente equilibrada, a equilibrarse, que lo principal era predicar el evangelio y que conocieran de Cristo. Conocieran de Cristo. Mira, dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablándonos en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconscientes
tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Ves cómo aquí el apóstol Pedro reconoce cómo el apóstol Pablo tenía sabiduría y había algunas cosas muy difíciles de entender, aún para el apóstol Pedro, que tenía el Espíritu Santo, que requerían de estudio, que requerían de profundizar en la Biblia? Dice, algunas son difíciles de entender, los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. Entonces, hermanos, de verdad que el Señor, no quiero decir que está más preocupado, porque el Señor no se preocupa, pero el Señor está más interesado en que nosotros tengamos un conocimiento de su palabra y que vivamos su palabra. Que vivamos su palabra. Yo recuerdo otra vez cuando me fui a estudiar ahí en el Instituto Bíblico, recuerdo que cuando estaba estudiando y estaba aprendiendo y todo esto, y una vez ahí me salí a caminar ahí a meditar. Ahí yo vivía muy cerca ahí del Estadio Jalisco, y me iba ahí a caminar ahí por el Estadio Jalisco y me ponía a reflexionar, y una vez orando ahí con el Señor, yo decía, ¿por qué Dios me trajo aquí? ¿Para qué Dios me trajo aquí? ¿Para qué Dios me trajo a este lugar? ¿Para qué Dios me trajo a estudiar en un instituto bíblico? Y yo me respondía y decía, pues para aprender, para capacitarme, para ir y enseñar a otros lo que tanto he aprendido, para que también ellos aprendan de lo que yo he aprendido, y a lo mejor no tengan que venirse para acá a estudiar y yo pueda llevarlo para allá. Pero eso no era el principal objetivo del Señor. El principal objetivo del Señor es que Dios estaba trabajando conmigo, en mi vida, en mi carácter, en mi obediencia a Dios. Si realmente yo estaba dispuesto a obedecerle. Entonces, el segundo punto. La educación formal es un abanico de disciplinas. Es secundario a la educación del Evangelio. La educación formal es un abanico de disciplinas. Es secundario a la educación del Evangelio. Mira, dice Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hoy en día es muy triste escuchar, vamos a ver estos vamos a ver este equilibrio. Es muy triste escuchar a los jóvenes que dicen que ya no quieren estudiar porque van a dedicarse al servir al Señor. Yo ya no quiero estudiar, yo no quiero hacer una carrera, yo no quiero estar en la universidad, yo no quiero hacer esto porque yo quiero dedicarme a servir al Señor. Quiero mejor irme de misionero, quiero ser maestro, quiero servir en mi iglesia, quiero estar, bla, 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 bla. No es así. Muchas veces creemos que para servir al Señor no tenemos que estar capacitados, a veces aún en la vida práctica. La comisión es la misma que tú puedes tener en tu escuela. Entonces, esto no es algo equilibrado, el decir yo ya no quiero estudiar para servir al Señor. Hoy se está adoctrinando a la mujer que estudie, que trabaje, para que no se quede en casa, que ya no estamos en tiempos antiguos, todo eso es anticuado. Hoy la mujer debe estudiar, prepararse, trabajar, para que ella no se quede en casa, porque ¿cómo se va a quedar en casa? Y con esto yo no estoy diciendo que la mujer no debe estudiar. Claro que las mujeres deben de estudiar, las mujeres deben de prepararse, claro, pero yo no sé quién está metiendo a quién está metiendo esta idea de que quedarte en casa no es un trabajo, de que quedarte en casa no es algo que realmente sea anticuado, al contrario. Quedarte en casa, velar por tus hijos, tener el cuidado, estar al pendiente de todo, es muy importante. Es muy importante. Entonces, la comisión en casa con los hijos es la misma
es la misma. Entonces, también cuántas veces ahora vamos a ir al otro extremo, cuántas veces no hemos escuchado que los papás le dicen a los hijos, estudien y estudien para que ustedes sean alguien en la vida. No me dejes de estudiar para que tú seas alguien en la vida. Pues créelo que yo conozco personas que estudiaron mucho, salieron una carrera, les costó a su papá sudor y lágrimas, y a lo mejor hoy andan de repartidores. Y con eso no estoy despreciando, ojo, yo no estoy despreciando ese trabajo, para nada. O a lo mejor andan de Uber, o a lo mejor andan en una maquiladora, o a lo mejor... ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, estudien para que ustedes sean alguien en la vida, para que tengan una profesión. Pero yo creo que mejor deberíamos de ocuparnos a que nuestros hijos sean buenos cristianos, buenos creyentes. Porque la comisión es la misma, y yo sé que hay unos hijos que pueden salir muy buenos al estudio, hay otros que no, pero pues vamos enfocándolos a una buena profesión, a una muy buena profesión. Entonces, hay que tener este cuidado, o sea que si entonces tu hijo no llega a concluir unos estudios por X, Y razón, entonces no va a ser alguien en la vida. Claro que sí, yo conozco jóvenes que ni siquiera te pudieron terminar una carrera, pero tienen ahora una profesión o se dedican a algo y son muy buenos en lo que hacen, son muy buenos. Hermanos, también, ¿qué pasa cuando algunos padres cristianos, yo no estoy hablando de la gente del mundo, padres cristianos, dan a sus hijas o hijos en casamiento por interés? Por interés. Mira, hija, ese muchacho es de buena familia, ese muchacho es de buen hombre, mira, esa muchacha, hijo, por interés, por el apellido, porque tienen dinero. Esto no es tener una mente equilibrada. Y repito, no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de creyentes, que terminan dando a sus hijos y a sus hijas en casamiento. Y que a veces dices, oye, pero no es ni creyente con el que quieres casar a tu hija, pero es de buena familia, no le va a ir mal, no me va a ir como a mí, no va a pasar, no va a tener las carencias que yo tuve. Tengamos cuidado con ello. Yo sé que debemos buscar y ayudarle a nuestros hijos a buscar y encontrar a alguien que no sea flojo, que no sea holgazán, ni mucho menos pues mantenido por sus padres, pero que realmente sea alguien que trabaje y que sea alguien que trabaje, pero quizás puede ser un albañil, un fontanero, un electricista, un guardia de seguridad, pero alguien que teme a Dios. A lo mejor no es un arquitecto, a lo mejor no es un doctor, pero que sea alguien que tema a Dios. Yo eso es lo que siempre le digo a mi hija, no importa lo que tu marido se vaya a dedicar tu marido. Dos cosas, mi amor, dos cosas. Una, que ame al Señor, que realmente sea un creyente. Punto número uno. Punto número dos, no importa cuál sea su profesión, pero que no sea flojo, que trabaje. Tengamos cuidado, hermanos, con estas cosas porque podemos ahí perder el piso y no tener una mente equilibrada. Entonces, saber la verdad no es ni cercanamente tan importante a estar en comunión, de forma personal y redentora con la verdad de Jesucristo, que es la única fuente de vida. Saber la verdad no es ni cercanamente tan importante que estar en una comunión con Dios. Fíjate lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El hecho de que tú y yo, a veces le doy este ejemplo a la congregación, el hecho de que tú llegues a tu casa todos los días, a que tú llegues a tu casa todos los días y tú entres de reversa, tú como persona, entres de reversa a tu casa, a la cochera de tu casa y le hagas como un carro, eso no te convierte en creyente, eso no te convierte en cristiano. El hecho de que tú vayas todos los domingos a una congregación no te convierte en cristiano. Eso no te convierte en cristiano. Hay muchas personas que no son creyentes y que saben de Cristo, que Cristo es la verdad, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo murió y resucitó, pero no tienen una comunión con Cristo. Y no es lo mismo saber que tener una comunión con Cristo. No es lo mismo. Hace unos días me encontré a una amiga en Walmart que se divorció. Pues pues quiero pensar matrimonio creyente y pues ya, pues yo dudo que su marido sea creyente por los años dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis, por los años de caminar del cristianismo y como lo ha vivido. Y me decía ella, pues ya están divorciados, todas estas cosas, pero me decía ella, estoy conociendo a alguien ya después de un tiempo, ¿no? Y lo primero que yo le pregunté y le dije, ¿es creyente? Y me dice, no. Y le dije, pues, ¿para qué le juegas? ¿Para qué le juegas? Y me dice, sí, pero pues, si con el que era cristiano, con el que es creyente, mira cómo me fue. Le digo, pero ¿quién te dijo que él era creyente también? No, pues es que iba a la congregación. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? El hecho de que tú vayas a una congregación, eso no te convierte en cristiano. Eso no te convierte en creyente. En la congregación todos los domingos predicamos de la verdad, se predica de Cristo, que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la única fuente de la vida. Y mucha gente de ahí sale sabiendo que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino, que Cristo es la fuente de vida. Pero termina siendo como Nicodemo. ¿A qué me refiero como Nicodemo? Que van de noche en la oscuridad de sus vidas. Que nadie sepa que yo soy creyente. Que nadie sepa que yo soy creyente. ¿Recuerdas que así fue Nicodemo? Dice Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido como maestros. Sabían, tenían el conocimiento. Sabemos que has venido como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero no tenían una comunión con Jesús. Así como Nicodemo, solo Jesús, para muchas personas así como Nicodemo, solo Jesús es su maestro, les gustan sus enseñanzas, les gustan sus mensajes, es un buen maestro, no hay nadie como él, Jesús es solo el camino, pero no es tu Señor. Porque no haces lo que Él te pide, no vives para Él. Entonces, yo recuerdo de la secundaria, yo tenía un maestro que era mi favorito. Mi maestro era el favorito, mi maestro Pepe Quintana era mi maestro favorito. ¿Pero por qué era mi maestro favorito? Porque no me daba clases, o a veces cuando daba la clase sí me gustaba su clase, cómo la enseñaba, pero nunca le entregaba tareas. Nunca. El hecho de que me gustara como maestro, pues no lo terminaba obedeciendo. Nunca le entregaba tareas. Y al final nomás le rogaba, ándale maestro, no me repruebe, mire, que no sé qué, échame la mano, ándale pues, te voy a poner un 8. Ya, para que no estés chillando. El hecho de que haya sido mi maestro favorito no quiere decir que yo vivía obedeciéndolo para nada, vivía totalmente contrario de lo que él me decía. Entonces, es así, muchas veces es así, el hecho de que esto no es tener una mente equilibrada, saber la verdad, pero no tener una comunión con Él. Necesitamos saber la verdad y tener una comunión con Él. Esto nos hace tener una mente equilibrada, Como cristianos,
Dios no nos ha mandado a moralizar o a politizar la sociedad, porque eso solo es un cambio breve y generalmente irregular, que es superficial, no profundo, temporal, no duradero y totalmente condenatorio, no salvífico. ¿A qué me refiero? A que Dios no nos ha mandado a moralizar, a poner hábitos, a poner costumbres. Eso es moralizar, hablar solo como creyentes, hablar todo el tiempo, nada más del amor de Dios, de su bondad. Y Dios es bueno, Dios es amor. Hablar siempre de esos atributos de Dios es moralizar al mundo. Es moralizar al mundo, al decirle al todo siempre al mundo, Dios te ama tal y como tú eres, tú haz el bien, no robes, no tomes, no seas infiel. Y de estas personas están llenas las iglesias de personas morales que no tienen una relación con Cristo, porque no se les predica el evangelio completo. Si tú exaltas uno de los atributos más que todos, estás moralizando al mundo. Estás moralizando al mundo. Entonces, Dios es un Dios lleno de atributos y tenemos que predicar todos los atributos de Dios. Su justicia, su santidad, su amor, su perdón, su redención, su misericordia. Entonces, tampoco Dios nos ha mandado a politizar el mundo, inculcar a una persona el sentido de la política o hacer que se comprometan en temas políticos. Eso no es tener una mente equilibrada. Tener una mente equilibrada es hablar de todos los atributos de Dios, de quién es Dios, cómo es Dios, no solamente un atributo. Pero también el no tener una mente equilibrada es querer llevar a las personas a decir que la política es lo que nos puede salvar. Nuestra presidenta no es la esperanza de México. Y yo no estoy hablando en contra de ella, es un ser humano y se puede equivocar como todos y tiene muchos errores. Pero ¿sabes cuál es el error de los políticos? Que no aceptan su error. No dicen, ¿saben qué? Nos estamos equivocando en esta estrategia. ¿Saben qué? Esto está saliendo mal. ¿Saben qué? Tenemos un índice de robos, de secuestros, de asesinatos más altos que el año pasado, pero vamos a trabajar y vamos a hacer. No lo reconocen, todo lo quieren tapar. Todo lo quieren tapar. Pero ¿qué voy con esto? Yo no estoy hablando de ello, ni tampoco quiero decir que Morena, ni que el PAN, ni que el PRI, ni que el PRD, pero no voy a politizarlos con este estudio. De eso no se trata, de que voten por un partido político. Pero ¿cómo hay creyentes que se dedican a eso? ¿Cómo hay creyentes que se dedican a hablar nada más de los partidos y que de la presidenta y que de esto y que de lo otro y que el PAN y que el PRI, que el PRD, o sea, hablar de partidos, se terminan peleando entre ellos, se terminan enojando con la familia, ya no me hables, ya no me digas, y que no sé qué, y que mi presidente y que el otro, bla, 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 bla. Eso no es. Eso no es tener una mente equilibrada. Eso no es tener una mente equilibrada. O sea, decimos como creyentes levantamos un partido político, pero a veces ese partido político que levantamos va en contra de lo que dice la Biblia. Tengamos cuidado, porque votamos por alguien, pero termina estando en contra de la palabra de Dios. Termina permitiendo el aborto, termina permitiendo la destrucción de la familia, que los muchachos sean educados en la escuela y ya no en casas. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿cómo yo como creyente voy a estar defendiendo un partido político que va en contra de la palabra de Dios? Tengamos cuidado con ello. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Inclusive algunos creyentes votan por algunos partidos políticos porque les van a dar un puesto, no por las propuestas que traen, sino porque están esperando un hueso, como se dice por ahí. Eso no es ético. Eso no es válido. Yo querer votar por un partido político, sí, pero el partido dice que va a permitir el aborto, que va a permitir las drogas, que va a atacar a la familia, que va a hacer esto, que va a hacer... Pero como me van a dar un hueso, pues yo voy a votar por él.
Eso no es ético, eso no es tener una mente equilibrada. No es tener una mente equilibrada. Busca el partido político, aunque sepas que no va a ganar el partido político, pero que realmente vaya más apegado a la palabra de Dios, pero da tu voto ahí. Cumples ante Dios al votar, pero votas por el que más va pegado a la palabra de Dios. Más a la palabra de Dios. Déjame te digo que Morena no es la esperanza de México, ¿eh? La esperanza de México es Cristo. Es Cristo. Bueno, pero no estoy hablando de política y jamás he dicho a qué partido político le voy. O sea, no, no es eso. Pero bueno, ya estamos para concluir. A la iglesia del Nuevo Testamento no se le mandó que intelectualizara su mundo. No se le mandó a eso, ni tampoco fue su práctica, más bien los evangelizaron mediante la proclamación de la gracia salvífica de Jesucristo a todos sin distinción, desde líderes políticos como el rey Agripa hasta los más humildes esclavos o encarcelados como Onésimo. Hermanos, tener una mente equilibrada quiere decir que el evangelio es para todos. Debemos predicarle a todos. Tener una mente equilibrada es que yo llevo el evangelio a toda persona, no solamente a los de la calle, sino también a mi familia, a los de mi colonia, a los de mi escuela, a los de mi trabajo, para todos. No hacemos distinción de personas. Dice Romanos capítulo 12, versículo del 2 al 3. Romanos 12, del 2 al 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, el evangelio es para todos. No existe, como andaba un pastor por ahí diciendo, no existe de que Dios me mandó predicar de clase media para arriba. O sea, ese pastor decía, a mí Dios me mandó predicar de los de clase media para arriba. O sea que si tú eres de clase baja, Él no te predica, porque Él obedece al Señor. De clase media para arriba. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no es tener una mente equilibrada, eso es tener una mente adinerada. No equilibrada. ¿Cómo que de clase media para arriba? Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Pablo le predicó a gobernadores, Pablo le predicó a reyes, Pablo le predicó a presos. A todos les predicó el evangelio. Hoy tristemente las iglesias están más enfocadas en cosas que no deberían de desgastar su tiempo, quitar su tiempo, más que predicar la palabra de Dios. Eso no es tener una mente equilibrada. Si tú vas a una congregación, escúchame bien, si tú vas a una congregación donde se exalta más los ministerios, donde se exalta más la alabanza, donde se exalta más el pastor, donde se exalta más los milagros que la palabra de Dios, no es una iglesia equilibrada. No es una iglesia equilibrada. Porque lo primero debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que se debe de predicar primero. Hay iglesias donde dicen que la guitarra, la batería, eso es del mundo, que no debes leer otro libro que no sea la Biblia, ¿verdad? La batería y la guitarra son del mundo. Un cristiano debe leer nada más la Biblia, no debe de leer ningún otro libro. Eso no es tener una mente equilibrada. La mujer no se debe pintar, ni usar aretes, ni ponerse pantalón. La mujer debe usar siempre falda. Eso no es tener una mente equilibrada. Eso no es tener una mente equilibrada. No podemos negar que el mundo ha entrado a las congregaciones, donde ya no se predica la palabra de Dios, donde ahora tristemente solamente son métodos, discos cristianas,
pastores estudiando para ser coach de vida, porque el pastor debe ser coach de vida, o inclusive ya hoy en día los pastores estudiando psicología, porque un pastor, ¿cómo va a aconsejar si no tiene psicología? O sea, la palabra de Dios no es suficiente, necesitan la psicología. O ya ahora cómo te enseñan cómo alcanzar tus metas, cómo alcanzar tus sueños, o inclusive hasta el hermano Edgar Lira te enseña cómo hacer crecer tu iglesia. Entonces eso no es tener una mente equilibrada. Eso no es tener la mente de Cristo. Hermanos, a la congregación yo le he dicho, no me importa si nosotros nunca vamos a ser una congregación grande. No me importa. No estamos para ser una congregación grande, ni ser una congregación con muchos números de personas. No me importa si tampoco llegamos a tener muchísimas obras misioneras, ni tampoco tenemos un ministerio visible ante el mundo, ante la sociedad, que nuestro ministerio sea visible y que la congregación suene, camino de santidad suene por todo Colima. No me importa. No me importa, de verdad no me importa. Eso no es tener una mente equilibrada. Debemos preocuparnos por tener hombres y mujeres de Dios que en sus casas discipulen a sus hijos. Eso sí importa. Y que su ejemplo lo lleven al mundo, a la escuela, al trabajo, a sus casas, a la calle. Eso sí importa. Porque Dios nos ha mandado a ser discípulos. Discípulos. Muchas personas tienen el concepto de que tienen el evangelio como se los han predicado. Así es el evangelio. Hermanos, debemos predicar el evangelio. ¿Cómo puedo predicar el evangelio? Sería la pregunta. ¿Cómo puedo predicar el evangelio? Comienza hablando de quién es Dios. Su santidad, su justicia, su ira, su bondad, su amor, su perdón. Hermano, pongámosle un muro a la predicación del evangelio. Un muro a la predicación del evangelio a tal punto que los hombres lleven su mirada al cielo. Hasta aquí, hermanos, dejamos el tema número 7, hasta aquí lo vamos a dejar, tema número 7, que hablamos hoy de la mente equilibrada, la mente equilibrada, ¿verdad? Hasta aquí lo vamos a dejar y nos vemos el día de hoy. Si puedes acompañarnos presencialmente, nos vemos el día de hoy a las 7:30 ahí en la congregación. A las 7 inicia la reunión de oración para los que puedan llegar. 7 de la noche tenemos reunión de oración. 7:30 iniciamos con el estudio que estamos viendo, la Confesión de Londres de 1689. Y los domingos a las 9:30 de la mañana comienza nuestro servicio general. Pero antes de eso, a las 8:45 tenemos nuestra reunión de oración. Si puedes acompañarnos, pues eres bienvenido. Que estén muy bien y que Dios me les bendiga. Hasta luego. Bye.